cierta competencia, ¿verdad? Y cuando yo llego ahí al centro del país, hermanos, pues yo llego, ¿verdad? Hablando como hablamos normalmente y que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que a veces levantamos la voz y como que estamos regañando, ¿verdad? Y llego allá, hermanos, y estoy rodeado de puros compatriotas de nuestro hermano Israel, ¿verdad? De la Ciudad de México, hermanos, y bueno, mi hermano ya se adaptó, ¿verdad? Ya es más norteño, ya habla más de este lado, pero los que viven allá, hermanos, pues nos absorbe, hermanos, el acento, ¿verdad? Y durante 4 años, hermanos, pues estuve allá, entonces cada vacación que yo llegaba, hermanos, a Monterrey, pues mi familia, ¿verdad? Ya me decían que hablaba cantadito y que por qué hablaba así, ¿verdad? En vez de que yo fuera allá a enseñar el acento norteño, yo estaba hablando, ¿verdad? Cantadito. Yo le decía, pues es que quiera uno o no, ¿verdad? Eso se pega. Y he estado viendo también, hermanos, a los que les gusta el fútbol, hermanos, que a veces entrevistan a mexicanos que andan en España, ¿verdad? Y hablan español ya con acento, ¿verdad? Español de allá de España, ¿verdad? Y a veces se burlan de ellos, pero hermanos, después ya que lo vemos seriamente, ¿verdad? Es algo que naturalmente sucede, ¿verdad? Porque llegamos a otro lugar, llegamos a un lugar en donde hay una cultura, ¿verdad? Totalmente diferente a la nuestra. Y quiero decirles que hoy el tema, hermanos, es precisamente la cultura. Hace poco, hace algunos años, se comenzó a poner de moda una frase, ¿verdad? Que es que Jesús era alguien contracultural, ¿verdad? Y, y desde ahí, mis hermanos, he estado reflexionando sobre esta palabra y no solo sobre ellos, sino realmente la cultura que había en el entonces de Jesús y la cultura que él quería implantar, ¿verdad? Y el por qué se le llamaba a alguien que iba en contra de la cultura. Y entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Qué difícil es ir en contra de la cultura. Hermanos, no tardé los 4 años, ¿verdad? Para hablar así, desde la primera vacación, 4 meses, hermanos, estando allá, llegaba a Monterrey hablando cantadito, hermanos. ¿Verdad? Los mexicanos que andan allá en España, unos meses, hermanos, y ya hablan como españoles, ¿verdad? Ya como europeos, porque es inevitable, hermanos. Y así también, si llega, bueno, fíjense que lo que me ha impresionado, hermanos, es que cuando llegan argentinos acá, que es un acento muy fuerte, ¿verdad? Es algo que se entiende y se evidencia que es un argentino cuando lo escuchamos, ¿verdad? Ellos, yo sí he visto que permanecen como en su acento, ¿verdad? Los argentinos y otros que tienen un acento, pero porque bueno, en México tenemos una diversidad, hermanos, de acentos y estaría bien que un día vean ahí, hermanos, en el YouTube varias o todos los acentos que hay en México, hermanos, son bastantes, ¿verdad? Y uno hasta a veces se ríe de ver los acentos de otros lugares, pero estamos muy ricos en cultura, hermanos. El país de México es un país de mucha cultura, ¿verdad? Y al hablar de cultura, hermanos, hablamos de alimento, hablamos de idioma, hablamos de acento, ¿verdad? De tradiciones, de costumbres. La cultura, hermanos, es precisamente todo esto, estos elementos, estos factores que determinan el modo de ser de un grupo, ¿no? Determinado. En este caso, México, hermanos, somos un grupo que está delimitado entre Guatemala y Estados Unidos, ¿verdad? Y ese pequeño grupo tiene estas características, ¿verdad? Tenemos ciertas comidas diferentes a otros países, ciertas costumbres, tradiciones que son naturales, hermano, y nosotros nacimos, ¿verdad? Ustedes nacieron aquí en Reynosa, los que nacieron a lo mejor también hay de Veracruz o de otros estados, y la cultura ya está, ¿verdad? Gloria a Dios por los de Veracruz, ¿verdad, hermano? Pero llegamos aquí, hermanos, ¿verdad? Y la cultura ya está. Ya hay una cultura, ya hay un acento, ya hay unas tradiciones que hasta en mismo México, hermanos, hay
diversidad, ¿verdad? Vamos a Veracruz, vamos a Tabasco, mi esposa es de Tabasco y hay otras tradiciones, otras culturas. A veces me habla en su idioma, hermanos, de tabasqueño, y a veces no le entiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice? Algunas palabras, y ahí voy descifrando, ¿verdad? Porque es su cultura, hermanos, ¿verdad? Y aunque está acá, hermanos, y ya se le están pegando las palabras norteñas, pues ahí está su esencia, ¿no? Pero yo quiero decirles, hermanos, que la cultura es inevitable, ¿verdad? Y la cultura va a suceder, y cuando pasen algunos años ya tenemos una cultura, y eso es inevitable. Entonces, ahora quiero que reflexionemos, hermanos, en la cultura de la iglesia. ¿Qué cultura tenemos como iglesia, hermanos? Porque también es algo, aparte de inevitable, peligroso, hermanos. La cultura, aparte de inevitable, es peligrosa porque es la que determina el caminar del grupo, ¿sí? Es la que determina que, como en México, hermanos, el 15 de septiembre, ¿verdad? Celebremos 16, ¿verdad? Y bueno, distintas tradiciones para que más o menos ubiquemos, hermanos, la cultura. La cultura en nuestra iglesia es que cada 14 de Nisan, ¿verdad? Celebramos una cena, ¿verdad? Esos son elementos que nos distinguen y que determinan el rumbo de la iglesia. Llega marzo, abril, ya sabemos que es tiempo de bautismos, y la iglesia ya vive una cultura de gozo porque hay almas nuevas, y llega la cena, ese momento tan especial, y ya es algo que nos distingue, ¿no? Y tal vez es algo que ni nos hemos dado cuenta, pero ya lo vivimos durante mucho tiempo, hermanos, y ya es una cultura, ¿sí? Porque es inevitable, hermanos, eso que repetimos y repetimos se hace cultura. Ahora, algo importante, hermanos, es que también es importante reflexionar en que todos estos elementos, ¿verdad?, empezaron por una ocasión, ¿no? Y se repitieron hasta hacerse cultura. Ahora, con esto, hermanos, quiero abrirles el panorama a que todo lo que hablamos aquí, hermanos, si lo hablamos, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer, hermanos? Una cultura, ¿verdad? Y si lo repetimos y si lo sembramos, que es de la etimología de cultura, hermanos, ¿verdad? Del cultivo, del sembrar, de la agricultura, hermanos. Si lo sembramos, hermanos, entonces va a llegar una cultura. Por eso, hermanos, cada sábado, ¿verdad?, estamos hablando y sembrando y dando palabra, hermanos, para crear cultura, pero cultura del reino, ¿verdad? Ahora quiero llevarlos a reflexionar esto, mis hermanos. En Juan 5, Juan es un evangelio distinto, ¿verdad?, a los demás. Juan es un evangelio que él toma su propia identidad, que él toma su propia base para crear este evangelio. La comunidad de Juan, que se está enfrentando en un debate teológico a algunas corrientes, hermanos, que defienden mucho la identidad de Jesús y de la cultura que Jesús quiere traer. Y quiero que revisemos este relato, hermanos, de un paralítico que está estancado en el estanque, ¿verdad?, de Betesda. Dice el verso primero, hermanos: después de una de las señales que había hecho Jesús, dice verso 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Hablando, hermanos, de cultura, ¿sí? Había una fiesta que se celebraba año tras año, en la que en alguna vez Jesús, ¿verdad?, se quedó allá en el templo y sus papás se asustaron. Bueno, cultura, hermanos. Había una vez, ¿verdad?, una fiesta de los judíos, y Jesús sube, como es su costumbre, como es la cultura de ese tiempo. Jesús sube y dice: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una, ¿qué, hermanos? Una multitud de, ¿qué, hermanos?
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que ¿qué hacían, hermanos? Esperaban, ¿verdad? Esperaban el movimiento del agua. Y bueno, vamos a ver por qué lo esperaban. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjense, hermanos, estos primeros versos antes de entrar al encuentro con Jesús hablan de la cultura de ese tiempo, ¿sí? Está hablando de una fiesta de los judíos a la que Jesús asiste. Después habla de que de una cultura que se tenía en aquella ciudad, mis hermanos, en Jerusalén, que el gobierno atendía, ¿verdad?, a estas multitudes, ¿sí? Tenían estos 5 pórticos, estos estanques, construían ahí para que pudieran habitar, por lo menos con algo de dignidad. Está hablándonos, hermanos, de toda la cultura de Jerusalén. Estos pórticos, esta atención que se le daba a esta multitud, y luego nos habla de una multitud, hermanos, de ciegos, cojos, enfermos, paralíticos, que creían en una tradición, ¿verdad? Y decían, pues cuando viene un ángel, ¿verdad?, se agita esto, pero ninguno, hermanos, o sea, no se narra ahí que haya sucedido esto, ¿verdad? Se creía que eso sucedía, pero dice que era una multitud, hermanos, ¿verdad?, llena de cojos, de ciegos, de paralíticos, y esperaban, ¿verdad?, el movimiento. Esperaban el movimiento del agua, porque según esto, si el ángel descendía, movía el agua y llegaba al estanque, el primero que entrara iba a ser sano, ¿verdad? Todos ahí, hermanos, una multitud ahí esperando que alguien, ¿verdad?, que sucediera un milagro, porque eso era lo que era, ¿verdad?, o lo que se pensaba, que suceda un milagro, que venga un milagro para que me saque de mi estanque, ¿verdad? Que suceda un milagro para que yo pueda hacer algo más, porque mientras, pues aquí voy a estar esperando, ¿verdad? Porque mientras aquí voy a estar, me están atendiendo, ¿verdad?, me dan alimento, me dan techo, me construyen esto, pues bien a gusto yo puedo esperar muchos años, ¿verdad? Estando aquí estoy tranquilo, me gusta la cultura, ¿verdad?, la que hay. Y vemos, hermanos, cultura. Ahorita estamos viendo la cultura como física, como de lo que se vive, hermanos, pero ahora vamos a ir más allá, precisamente en la cultura del pensamiento que hay en todos ellos. Una multitud, hermanos, fíjense, no solo una persona estaba ahí esperando que hicieran algo por ellos, era una multitud, hermanos. Era un gran grupo, hermanos, de personas que tenían una misma mentalidad, ¿verdad? Todos, hermanos, ninguno era diferente para decir, yo ya tuve esta experiencia, o yo ya me cansé, ya no voy a seguir esperando más. No, todos, hermanos, con una misma mentalidad de decir, pues aquí esperamos, ¿verdad? Una gran multitud de ciegos, enfermos, cojos, paralíticos, satisfechos con su situación. Verso 5, hermanos. Y ahí había un hombre que hacía, ¿cuántos años, hermanos? 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Acostado, ¿verdad? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo, el enfermo le contesta, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro ya descendió antes que yo. Verso 8, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era un día de reposo en aquel día. Vamos a terminar de leer la historia, hermanos. Dice: y entonces los judíos de aquel tiempo, la cultura de aquel tiempo, los que imperaban, dice, dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjense, hermanos, estos hombres no querían que la cultura del reino, de la sanidad, ¿verdad?, de la liberación fuera establecido. Ha sido sanado, y estos judíos están diciendo: eso no lo puedes hacer, no te salgas del redil, ¿verdad? No lo hagas, es día de reposo, ¿verdad? Tratan de someter, tratan de que el pensamiento, hermanos, delimitante permanezca en esa persona, ¿verdad? Y lo quieren seguir ellos imperando, quieren que los demás estén sometidos, que permanezcan en su enfermedad, en su ceguera, siendo paralíticos, ¿verdad?, estando enfermos. Lo que a ellos les interesa es esa cultura, ¿verdad?, de que todos permanezcan ahí en un grupo controladitos, ¿verdad?, y que no hay un descontrol. Nosotros somos los que gobernamos aquí. Pero uno se le sale del redil, ¿verdad?, y se levanta y quiere caminar en libertad, y lo primero que hacen es tratar de reprimirlo otra vez. Y le dicen: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, ¿verdad?, reprimirle, detenerlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y estaba rompiendo, ¿verdad?, una cultura, una tradición. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Fíjense, hermanos, después de esto, Juan sigue debatiendo y debatiendo sobre la autoridad de Dios, precisamente porque también con este relato está debatiendo, hermanos, y está demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, que Jesús es hijo de Dios, y que lo que Jesús quiere traer al mundo, hermanos, es una cultura totalmente distinta a lo que se vive, ¿verdad?, en ese momento. Las costumbres de Jesús, hermanos, lo que Jesús quiere que caracterice su reino, hermanos, es distinto a lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como reino. Precisamente su pueblo, hermanos, los judíos que esperaban un Mesías, esperaban otro tipo de reinado, ¿verdad? Esperaban a un Mesías que los pues pusiera encima, ¿verdad?, de los demás, que pudiera oprimir a sus enemigos. Y llega Jesús, hermanos, y pues los desilusiona, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, llega con otra mentalidad, con otros valores del reino, con otra cultura del reino. Y Jesús, hermanos, si revisamos su vida, en todo momento, con acciones, con palabras, siembra y siembra y siembra la cultura del reino, hermanos, llamándonos a apropiar esta cultura, ¿sí? Que esta cultura es inevitable, y Dios desea, mis hermanos, que la iglesia sea promotora también, ¿verdad?, de esta cultura.
que en la iglesia, mis hermanos, cuando llegue alguien, ¿verdad?, nuevo, o nosotros que ya estamos aquí, que no queramos nosotros aportar nuestra cultura, porque eso es lo que sucede y ahí está el peligro de la cultura, que, perdón, por un pensamiento, hermanos, si llega un pastor, si llega otra persona, ¿verdad?, si llega un líder, hermanos, ¿verdad?, porque así sucede y quiero que lo reflexionen con seriedad, hermanos. O por un comentario de escuela sabática, hermano, ¿verdad? Un hermano se paró y dijo esto y entonces toda la iglesia abraza esa idea. Y todos nos vamos rápido y creemos lo mismo, ¿verdad? Ah, es que el hermano dijo esto. Es que el hermano, ¿verdad?, fue el que… Y entonces ese pensamiento, hermanos, se va pasando, ¿verdad? Esto, fíjate, llegamos a casa, llegamos con los vecinos y entre hermanos, ¿verdad?, empezamos a compartir este mensaje y Dios quiera que todos esos pensamientos sean del evangelio, hermanos, pero hay algunos que no, ¿verdad?, y que no cuestionamos y que no analizamos y simplemente los apropiamos y entonces, hermanos, se empieza a crear una cultura por un pensamiento, hermanos, por un comentario, ¿verdad? Yo quiero decirles que aún el lenguaje, hermanos, nuestra forma de hablar crea cultura, ¿verdad? Ustedes saben que aquí hablamos y tenemos una cultura, hermanos. Todos nos hablamos de hermanos, ¿verdad? Todos nos saludamos de paz a voz, ¿verdad? Y a donde quiera que vayamos, hermanos, es una cultura que nos distingue, es un elemento característico de la iglesia, pero no solo eso es cultura, hermanos. Yo no sé si lo han analizado, ¿verdad? De cómo nos ven de fuera. No sé si hayan tenido la oportunidad, hermanos. Yo no tengo esa oportunidad porque yo nací y crecí, hermanos. Traigo acá la marca de la ID7, hermanos, desde que nací. Y no he tenido la oportunidad de en algún momento estar fuera, ¿verdad? Algunos la tendrán y a lo mejor puedan decir, pues la iglesia sí es conocida o no es conocida y pues se conoce su identidad o no se conoce, ¿verdad? O hasta que ya están aquí empiezan a conocer la cultura de la iglesia. Pero es importante también, hermanos, decir lo siguiente. No estoy hablando de cultura de la iglesia o identidad de la iglesia de Dios, ¿sí? Porque a veces, ¿verdad?, cuando hablamos de esto de identidad y de que nuestras características y lo que nos distingue, rápido nos vamos al fundamento y empezamos a pensar como ID7, hermanos, sino lo que les estoy hablando es una cultura del reino, hermanos, ¿sí? Que yo espero que la iglesia, y creo que la iglesia se esfuerza, hermanos, mucho en que nuestra cultura sea una cultura del reino. Pero hay cosas que tenemos que revisar, reanalizar, hermanos, y que debemos de reflexionar como iglesia. Ahora vemos este caso, hermanos, de este paralítico, ¿verdad? Y lo podemos ver en nuestra iglesia. Podemos ver, hermanos, que como les decía, ¿verdad?, no sé quién empezó este grupo, no sé quién fue el primero que llegó, ¿verdad?, ahí a ese estanque y dijo, pues aquí está bien para acomodarnos, ¿verdad? Y empezó uno y luego empezó otro, dos y luego llegó otro, ¿verdad?, enfermo y luego llegó otro y empezaron, hermanos, poco a poco a crecer y se hace una gran multitud. Y yo no creo, hermanos, que en 38 años que llevaba este enfermo, hermanos, yo creo que si se hubieran organizado, ¿verdad?, a ver, los que llegaron primero van, ¿verdad?, y así en orden, ¿verdad? No hay que hacer trampas. Si se organizaran, hermanos, ya no hubiera una multitud ahí, ya se hubieran sanado muchos de esa multitud. Pero lo importante, hermanos, que hay que pensar en esto es que ellos permanecían ahí porque estaban a gusto, hermanos, con esa mentalidad. Ellos no les incomodaba, ¿verdad? Ellos estaban tranquilos, felices y ellos estaban a gusto con su limitante. Pero lo
trascendental de esto, hermanos, es que llega Jesús y Jesús no está de acuerdo con esa cultura. Jesús, hermanos, no está de acuerdo y no va y le pregunta, ¿verdad? Nada, él le dice, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? En verdad, tú quieres, ¿verdad?, cambiar tu vida, quieres estar en otra mentalidad, ¿verdad? Porque Jesús no va y le pregunta algo físico, va y le pregunta algo intelectual, ¿verdad? Y quiere ver el pensamiento de él. Y el pensamiento de él, hermanos, es de víctima, ¿verdad? Es que, Señor, cuando voy, ¿verdad? Cuando voy, casi me lo imagino llorando, ¿verdad? Haciéndose ahí como la novela. Es que cuando apenas voy, Señor, ya llegó alguien, ¿verdad? Y me ganó. Y entonces así lo he intentado 38 años y nunca he podido, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que Jesús venga a nosotros y nos confronte así y nos diga, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan así? 38 años. 38 años pensando así. 38 años llevándola, ¿verdad? Como a veces decimos ahí, de muertito, hermanos, ahí flotando. Y al cabo que pues ya estamos bien a gusto así, ¿verdad? Nos dan esto, nos dan lo otro, nos atienden, nos dan palabra, tenemos actividades, ¿verdad? Yo creo que ya nomás eso les faltaba, que ahí hicieran fiestas, ¿verdad? Ahí en los 5 pórticos. Pero, hermanos, a veces todo esto es peligroso, hermanos. Y lo peligroso no es, por ejemplo, que tal vez ahorita lo están pensando y pues se me hace que yo puedo ser, ¿verdad?, uno de ellos. Lo más peligroso, hermanos, es que por uno empieza y cuando menos acordamos, hermanos, ya es toda la multitud. Cuando menos acordamos, ya tenemos toda la iglesia, toda la multitud pensando de esa misma manera, ¿verdad? De una manera limitada, de una manera en la que no podemos hacer las cosas. Una cultura, hermanos, que Jesús viene y quiere romper. Es difícil, hermanos, porque cuando ya entramos en esta cultura, ¿verdad?, cuando yo llegué a Cuernavaca, hermanos, era difícil de repente pensar y decir, no voy a hablar así, no voy a hablar así, ¿verdad? Porque todo el tiempo yo estaba escuchando esta voz y se juntaba con que en aquel lugar, hermanos, también a veces muchos hermanos se tomaban muy a pecho las palabras, hermanos, y yo trataba de cuidar eso y de no hablar como norteño, ¿verdad? Porque podía ofender a alguien. Pero eso, hermanos, poco a poco me iba absorbiendo y después de otros 4 meses que yo estaba allá, hermanos, regresaba a Monterrey, otra vez hablando así, ¿verdad? Y es difícil, hermanos. Es difícil cuando ya toda la iglesia tiene este pensamiento, que comencemos, hermanos, a hacer un cambio. Pero es posible, hermanos. Y Jesús llega y hay una gran multitud. ¿Y qué es lo que hace, hermanos? Jesús es estratega, ¿verdad? Jesús es inteligente y no va y junta a la multitud y le dice, a ver, voy a hablarles a todos. No, va, yo creo que con el más anciano de ahí, ¿verdad? El que más tiempo tenía, va con el líder y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Jesús es inteligente, ¿verdad? Y no habla a cualquier persona. Está hablando a alguien que lleva ahí 38 años, que puede ser el pilar de ese pensamiento, ¿verdad?, limitante. Y lo sana, hermanos. Imagínense que él había estado alimentando a esa multitud, había estado igual, ¿verdad?, toda la multitud ya llena de ese pensamiento. Y de repente aquel que empezó todo, ya no piensa como nosotros, ya no está en nuestra condición. Empieza, hermanos, una revolución, ¿verdad? Porque uno de ellos ha sido sanado. Y basta, hermanos, con que uno de nosotros sea sanado para que comencemos a cambiar nuestra cultura.
Yo los invito, hermanos, a que analicemos la cultura que tenemos. La cultura que tenemos como iglesia, y que reflexionemos el pensamiento que tenemos, hermanos. Que hagamos un análisis, ¿verdad? A ver, yo he notado que la iglesia tiene este pensamiento, y a lo mejor es un pequeño sector que podemos detener, hermanos, y hacer algo para que ese pensamiento que va limitando a la iglesia no permanezca, hermanos. Porque cuando menos acordamos, hermanos, ¿verdad?, ya abarcó otro sector, y ya abarcó otro sector, y entonces, hermanos, ese pensamiento lo toma toda la multitud, lo tomamos toda la iglesia, hermanos, y para quitarnos, ¿verdad?, esos pensamientos, hermanos, nos va a costar. Nos va a costar, porque el ser humano, hermanos, el ser humano por naturaleza siempre va a buscar estabilidad, ¿verdad? Y cuando encontramos algo que nos da estabilidad, lo tomamos y pues ya, yo creo que este es el camino, y ahí, ¿verdad? Y lo tomamos y creemos que es el camino, y lo vamos a seguir, y vamos a serle fiel. Pero hay que reflexionar, hermanos, ¿a qué le estamos siendo fiel? Hay que reflexionar, mis hermanos, en la cultura de pensamiento que tenemos como iglesia. Yo no sé, hermanos, si todos estén interesados en esto, pero la cultura es inevitable, hermanos. No sé si les parezca importante esto, pero yo quiero decirles que le tomemos importancia o no, hermanos, esto va a suceder porque es inevitable. Y el pensamiento de mi hermano, de mi hermana, va a ir, hermanos, impregnando en la mente de todos, hasta que, si esa cultura y ese pensamiento no se analiza, no se reflexiona, y si detectamos que es un pensamiento que limita, hermanos, y no lo detenemos, va a llenar la casa con esa mentalidad. Así que yo los invito a que tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, y entre todos, hermanos, analicemos esto. Que entre todos, hermanos, tengamos sensibilidad de decir, a ver, ¿cuál es el pensamiento que rige a nuestra comunidad? Si llegara Jesús a nuestro encuentro, hermanos, Jesús nos sanaría de nuestra enfermedad, o Jesús, hermanos, se adaptaría a nuestra cultura, porque estamos viviendo la cultura del reino. ¿Qué sucedería, hermanos? Si Jesús llega ahora y llega, ¿verdad? A lo mejor pues llega con el pastor, porque es inteligente el Señor, y de repente, hermanos, ¿verdad?, le dice al pastor, porque eso sucede, hermanos, cada 8 días. A veces pensamos que Dios no nos está hablando y que Jesús no se está encontrando con nosotros, pero Él viene al líder, Él viene al que porta la palabra y los desafía a salir de estas situaciones. Pero ¿qué creen que sucedería, hermanos? ¿Qué creen que sucedería si Jesús llega a mi hermano Israel y le dice, ¿quieres ser sano, hermano? Imagínense, hermanos. O si llega conmigo Almaguer, ¿verdad?, y me dice, ¿quieres ser sano? Para mí, hermanos, me daría una tristeza que el Señor me diga, ¿verdad?, que no estamos en sintonía con Él. Que llegue a mí y me diga, ¿no quieres cambiar? Te doy la oportunidad de que cambies, Señor, pero yo pensé que estábamos bien. Yo pensé que este era el camino, Señor. Yo quisiera, mis hermanos, que reflexionemos esto, porque por uno, hermanos, por uno que decida salir de esa zona, salir de ese, ¿verdad?, estanque en el que estaba, ¿verdad?, este hombre, que decida salir de su mente, hermanos, y decir, esta mente que tengo es limitada, ¿verdad?
está tan limitada que no me permite ver la real cultura del reino. Pensamos que esa era una buena cultura, pues que el gobierno, ¿verdad?, los tenga ahí, los alimente, los mantenga ahí, ¿verdad? Pero si lo analizamos, hermanos, el gobierno los tiene sometidos, los tiene limitados, los tiene controlados, los tiene ahí, hermanos, porque no los acepta como son, porque están enfermos y tal vez tienen pecado, ¿verdad? Pensaban en aquel tiempo y los tenían separados. Pero eso no lo vemos hasta que llega Jesús, hermanos, y empieza a liberarlos y empieza a sanarlos y empieza la cultura del reino. Yo los invito, hermanos, a que analicen esto, analicen el pensamiento, analicen la cultura de su comunidad. ¿Cuál es el pensamiento del general de la iglesia? ¿Cómo pensamos? Aunque yo sé, hermanos, que a veces es complicado que todos pensemos igual, ¿verdad? Pero siempre hay algo, hermanos, que en lo que aunque no estemos tan de acuerdo, hay una línea que todos seguimos y debemos revisar esa línea, hermanos, que estemos en la línea correcta, conforme al reino de Dios. Yo deseo, mis hermanos, que puedan ustedes, por uno de ustedes, hermanos, imagínense si hoy 2 o 3 o 4 hermanos comienzan y hoy despiertan y hoy son sanados de su mente, hermanos, de su corazón, porque es a lo que nos invita el Señor. No se conformen a este siglo, ¿verdad? Dice su palabra, no se conformen a esta cultura, sino que pide una renovación de nuestra mente. Por eso Jesús llega a este paralítico y no, lo más importante, hermanos, y el mayor milagro no fue que caminara, sino que él cambiara su mente, que él cambiara su mentalidad y decidiera hacerlo aunque sabía que no podía hacerlo. Esa fue, hermanos, la sanidad que Jesús le da al paralítico. La sanidad de su mente, le renueva su mente. Y ahí, hermanos, encontramos la coherencia de no conformarnos, ¿verdad?, a este siglo, a esta cultura que es inevitable, hermanos, y que nos va a arrastrar, ¿verdad? Y que vamos a ser llenos y que vamos a hablar con acento y van a llegar ideas y pensamientos que van a querer, hermanos, entrar en nuestra comunidad y van a querer, hermanos, cambiar la cultura. Debemos estar atentos porque hoy, hermanos, con toda la información y con todo lo que tenemos, hoy los jóvenes, hoy estoy seguro que muchos ya tienen también ideas, hermanos, y muchas cosas se quieren implementar, ¿verdad? Y a veces pensamos, y claro que el cambio es bueno y siempre crece, pero hay que pensar y analizar que realmente de lo que implementamos, hermanos, ayuda a la cultura del reino. Y que sembremos, hermanos, que sembremos, que creemos cultura, hermanos, porque esa es la invitación final del Señor, que nosotros, hermanos, comencemos a crear una nueva cultura en donde ya había una cultura hecha, hermanos, en donde ya había una tradición hecha, ya había, hermanos, ideas, ya había un pensamiento, ya había supuestamente una forma de llegar a Dios, ya estaba todo, ¿verdad? Y Jesús viene y les dice, así no es, y empieza a crear una nueva cultura. Para eso está la iglesia, hermanos, para traer la cultura del reino, para crear una nueva cultura en donde ya había una cultura, hermanos, impuesta por el mundo. Que Dios, hermanos, ayude a su iglesia de aquí, del centro, hermanos, que son una iglesia muy importante. Están en un punto muy estratégico, hermanos. Están en un punto que pueden aprovechar, ¿verdad?, si renovamos nuestra mente. Porque podemos, hermanos, ¿verdad?, permanecer en un pensamiento, podemos permanecer en una cultura, hermanos, pero
el Señor hoy, hermanos, nos hace este llamado de analizar en qué línea estamos caminando. En la línea, en la cultura del reino, hermanos, o en la cultura que a nosotros quisimos, ¿verdad? Y que nosotros fuimos aportando, ¿verdad? Porque a veces pensamos que así podemos participar y ayudar a la iglesia, aportando mis ideas, aportando mis conocimientos, aportando lo que yo sé y no lo que el Señor dice, ¿verdad? Y entonces se crea una cultura, hermanos, que pensamos que es del reino, pero es de nuestros pensamientos. Que pensamos que el Señor, ¿verdad?, la ha puesto. No, ya la cultura de la iglesia, el Señor la puso, pero estamos haciendo lo que a mí me agrada. No es que es la iglesia de Dios, ¿verdad? Y el Señor es quien la dirige, pero estamos dirigiéndola nosotros, ¿verdad? Son muchas cuestiones que debemos analizar, hermanos, y que tenemos que reconocer, como en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa, pensamiento de papá y mamá son los que hacen la cultura. Y así van a crecer los hijos, ¿verdad? Con el pensamiento de mamá, con el pensamiento de papá. Entonces crecen, hermanos, y tienen ese pensamiento, esa forma de pensar. Más adelante empiezan a conocer la cultura que los rodea, los amigos, y es una mezcla, hermanos. Llegamos a la adultez con una mezcla de pensamientos. Y luego todo eso, hermanos, en vez de que vengamos aquí como a afinarlo, no lo queremos traer aquí. Queremos traer nuestras ideas y queremos implementar nuestros pensamientos en lugar de que en nuestra vida seamos reconstruidos por el Señor. Yo deseo, mis hermanos, que en esta iglesia podamos ser sensibles, podamos reflexionar, hermanos, en que lo que estemos haciendo no sea lo que nos agrada, no sea nuestro pensamiento, no sea nuestra idea, sino sea la cultura del reino de Dios, hermanos. Que podamos, hermanos, ser ese uno, ¿verdad?, al que Dios está llamando, porque hoy su palabra, hermanos, ha venido con un propósito y no es, hermanos, ¿verdad?, casualidad. No es casualidad que mi hermano Israel haya salido, ¿verdad?, y que yo esté aquí, hermanos. Estaba yo también a punto de posponer esto porque sentía un poquito de malestar en la garganta, hermanos. Y no es casualidad, hermanos, que hoy estén recibiendo esto. Debemos analizar la iglesia del centro, la iglesia tal vez de Rodríguez, que es la más antigua, ¿verdad? Pero esta iglesia que es la más grande, podemos decir, hermanos, es un ejemplo para otras iglesias. Y bueno, no quiero echarles responsabilidades, ¿verdad?, porque cada iglesia tiene su responsabilidad, pero, hermanos, siempre debemos de cuidar que el pensamiento que tiene la iglesia y la cultura sea una cultura del reino. Porque ¿qué va a suceder si en la iglesia, hermanos, se vive una cultura humana? Vamos a tener una multitud de ciegos, de cojos, de paralíticos, de enfermos, que van a estar nada más ahí, hermanos, ¿verdad?, dándose vueltas, van a estar ahí en ese estanque. Entonces no crecemos, no alcanzamos a llegar, ¿verdad? Vivimos esperanzados a que venga un milagro a rescatarnos, venga un milagro a ayudarnos, a impulsarnos, ¿verdad? La mente, hermanos, es muy poderosa y lo puede tener a usted estancado, ¿verdad? Lo puede tener a usted sentado en un estanque de estos, pero yo espero que hoy, hermano, hermana, analice este llamado y este encuentro que hoy Jesús ha querido tener con usted y le ha hecho esta propuesta de que analice sus pensamientos, que no se conforme a este siglo, hermano, no se conforme, no se adapte a una cultura impuesta por hombres. Busque
la cultura del reino, hermanos. No vengamos a este lugar a imponer nuestras ideas, lo que nosotros pensamos que es mejor. Tratemos de buscar lo que Jesús nos dice que es mejor. Yo deseo, mis hermanos, que salgamos. No hablo de que haya una multitud, tal vez es uno o dos, puede haber, hermanos, en este lugar que se sientan así, que son traicionados por sus pensamientos, que mucho tiempo llevan luchando contra ustedes mismos y no han podido salir de esto, hermanos. Es necesario tomar una decisión. Es necesario, hermanos, que analicemos esto y luchemos para que esos pensamientos no sean contagiados a más personas, ¿verdad? Que esos pensamientos los podamos detener y podamos eliminarlos y sacarlos de nuestra comunidad. Habrá cosas, hermanos, que nos van a querer detener, ¿verdad? Apenas nos liberemos de esos pensamientos, van a llegar estos judíos, ¿verdad?, a querer seguirnos sometiendo, detenernos. Pero sigamos luchando, hermanos, por la cultura del reino. Sigamos luchando, hermanos, por los valores del reino, para que el reino sea implantado en esta iglesia, hermanos. Amén. Yo deseo que así sea, mis hermanos, en su iglesia. Deseo que sea en la iglesia de Almaguer, en la iglesia del centro, en toda su iglesia. Pero, hermanos, todo comienza con que uno, mis hermanos, uno desee salir de ese pensamiento de limitación, ese pensamiento que podemos llamar conformista, ese pensamiento que podemos llamar de miedo o de agusticidad, como dicen hoy la palabra, ¿verdad? ¿Qué agusticidad? Estamos aquí, ¿verdad? Son pensamientos, hermanos, a veces que es a veces lo que tenemos que atacar, más que otra cosa, hermano, ¿verdad? Jesús llega y sabe que el problema no es que no pueda caminar, sino que no sabe pensar. El problema no es que no puede llegar al milagro, el problema es su mente. Y cuando Jesús le pregunta, explota en su mente, ¿verdad? ¿Quiere ser sano? Pensamos que Jesús está jugando, ¿verdad? Porque cualquiera quisiera ser sano, pero le pregunta porque sabe que ya está a gusto con ese lugar, esa mentalidad. Así que hoy seamos, hermanos, confrontados por el Señor y busquemos que nuestra comunidad no sea una comunidad como la que describe este lugar, hermanos. Que cuando venga el Señor, ¿verdad?, se alegre con nosotros, se una porque se siente que y sabe que aquí está una cultura del reino de sanidad, de libertad, ¿verdad? No un lugar en el que está ahí a la puerta de las ovejas, hermanos, un lugar, la puerta de las ovejas es donde pues habitaban, hermanos, todo el ganado, un lugar desagradable, ¿verdad? Y Jesús llega, hermanos, y no solo porque apestaba tal vez a la popó del ganado, hermanos, sino es más desagradable porque se encuentra con un grupo, con una mentalidad así. Y es desagradable para Jesús, hermanos, llegar a un lugar donde este pensamiento gobierna y tiene secuestrada la mente de las personas a las que Él quiere llegar. Así que, mis hermanos, hay un desafío y el Señor nos desafía en esta tarde. Yo espero que lo aceptemos, analicemos y el Señor nos permita, mis hermanos, buscar su reino por encima de nuestros pensamientos, que no nos amoldemos a este siglo, hermanos, sino que busquemos la renovación de nuestra mente. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios